Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Peregrinos. El día de hoy con Gonzalo estamos en la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Valdi? Hoy muy día bien, con frío. Sí, está pero nubladísimo. Llegamos con frío y el día de hoy estamos en esta ciudad. ¿Y qué cosa hay en esta ciudad? Mira, acá tenemos, por ejemplo, detrás de nosotros está el Congreso Nacional, parte del Congreso Nacional. También hay una estatua aquí también que está en esta placita. Pero también hay cosas importantes, por ejemplo, el diario más antiguo de Chile, el Mercurio de Valparaíso. Exacto, está la casa de Pablo Neruda Tenemos el sepulcro también de Arturo Prat. y varias cosas interesantes. Entonces, en este capítulo de Peregrino vamos a conocer cosas que muchas veces tú que estás mirando este capítulo desconoces. Así que bienvenido al tercer capítulo de Peregrinos. Valdi, nos encontramos en estos momentos aquí en la Plaza Sotomayor y quiero que nos diga, y a todas las personas que nos están viendo por acá en Peregrinos, un poco más de este lugar. Estamos, como dijo Gonzalo, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Y de hecho de aquí atrás está el edificio de la Armada de Chile y es un edificio estilo colonial francés. Y con Gonzalo estamos en este lugar porque queremos dar a conocer muchas cosas que a veces se desconocen. Por ejemplo, Valparaíso se fundó en el año 1544 y Valparaíso es una ciudad, comuna y puerto de Chile. Es la capital de la provincia y la región de Valparaíso. Oye Gonzalo, pero dime un poco sobre el origen del nombre de Valparaíso. Sí, mira, existen dos orígenes del nombre de Valparaíso. La primera versión tiene que ver y se le atribuye a Juan de Saavedra, quien habría bautizado en 1536 con el nombre de Valparaíso. Pero también existe una segunda versión que se le atribuye este nombre a los soldados del navegante Juan Bautista Pastene, quien lo habrían llamado Val del Paraíso, es decir, Valle del Paraíso, y que con el uso se había transformado en Valparaíso. Y para muchas personas, Valparaíso sí es un paraíso, en donde vienen a deleitarse, a caminar por estas calles y sobre todo conocer un poco más sobre este lugar que tiene mucha antigüedad. Sí, es un lugar bohemio donde muchos turistas de todas partes del mundo vienen a conocer. Aquí hay mucha historia. A lo mejor no es un lugar muy limpio, a lo mejor no es un lugar muy seguro, pero sí es un lugar donde tiene mucha historia. Y de hecho, en el primer capítulo y segundo capítulo pudimos conocer cosas específicas del lugar donde vamos a ir ahora. Y con Gonzalo vamos a ir a ese lugar específico, a ese lugar específico que queremos que también puedan conocer. Aquí con Gonzalo estamos caminando por la calle Dinamarca, es una continuación, como que hace una vuelta y al final seguimos caminando por este mismo Exactamente, pasaje. y de hecho estamos acá porque en este sector que están viendo estamos en el cementerio 1 de Valparaíso, pero acá al frente, literalmente al frente, está el cementerio disidente que más adelante vamos a hablar sobre él. Amigos míos,
Estamos con Gonzalo en el cementerio disidente de Valparaíso, donde todo comenzó de alguna forma. Sí, bueno, en un principio aquí en Valparaíso, recordemos que tiraban los cuerpos ahí en el acantilado de Playa Ancha. Pero recordemos que en 1811 el director supremo Bernardo O'Higgins elaboró un decreto, como lo habíamos dicho en los anteriores videos, en los anteriores capítulos de Peregrino. Y de ahí la construcción de una sección de los disidentes. Pero resulta que no se construyó en un comienzo, sino que fue años posteriores. Recordemos que la Iglesia Católica tenía la administración de esos cementerios. Entonces fue muy complicado para aquellos tiempos que se construyera en ese momento. Y de hecho, antiguamente, gente de La Serena y de Santiago venían al cementerio disidente a dejar a sus familiares, y a veces era muy difícil porque antiguamente no habían vehículos o micros como en este tiempo, sino que era muy complicado llegar a este sector, y por lo general la gente dejaba a sus familiares en lugares que no eran establecidos, que no eran adecuados, pero estaba establecido que viajara gente de La Serena y de Santiago a dejar sus familiares en el cementerio de los disidentes. Baldi, mira, también te quería contar otra cosa que ocurrió aquí en el cementerio de los disidentes. Todos los inmigrantes que eran sepultados en este lugar podían hacerlo en el día, pero a diferencia de los que eran nacionales, de los que eran chilenos, lo podían hacer en la noche. Eso fue algo muy peculiar. Recordemos que la mayoría de las personas que están en este cementerio, están sepultados, son ingleses, alemanes, escoceses, todos ellos de origen protestante, y otros gente que no pertenecía a la religión católica. Y de hecho, para decir algo súper curioso, este cementerio se llama Cementerio de los Disidentes, y el cementerio de Recoleta se llama Patio de los Disidentes. ¿Y cuál es la diferencia? Que allá se estableció una parte, y es como un patio, porque antiguamente era el peladero, y por eso se llama Patio de los Disidentes allá en Santiago, y acá se llama Cementerio de los Disidentes. ¿Por qué? Porque aquí se estableció un cementerio, no una sección exclusiva para ciertas personas, sino que se estableció un cementerio general. Le queremos contar alguna diferencia del cementerio disidente con el patio disidente que está en Santiago. La diferencia es que este cementerio es privado, el patio de los disidentes en Santiago es público, y para entrar igual es como, o sea, se puede entrar, pero es más complejo, porque no se puede grabar, no se puede tomar fotos, pero en sí la gente igual captura ciertas cosas del cementerio. Sí, otra de las cosas que son diferentes, Baldi, es que este cementerio es un cementerio dedicado, como tú lo decías, a las personas disidentes, cristianos que eran protestantes y personas que no eran partidarios, pertenecían a la Iglesia Católica. Sin embargo, el cementerio general era una sección dentro del cementerio católico. Exacto, y de hecho, antiguamente, como había dicho Gonzalo al comienzo, antiguamente las personas dejaban a sus parientes en los acantilados de Playa Ancha, aquí en Valparaíso. Exacto, entonces como la población empezó a crecer, y de hecho lo que me llamó mucho la atención es que hay muchos extranjeros, pero de Europa, Escocia, ingleses, alemanes. Hay mucha gente que a veces uno piensa que ¿por qué vienen a Santiago o vienen a Valparaíso? Entonces es un tema súper importante de cómo tenía ese aprecio por la ciudad en aquellos tiempos. Sí, la mayoría de esas personas eran cristianos protestantes que venían de Europa, venían a misionar acá a Chile, a sembrar la palabra de Dios, y finalmente les terminaron haciendo este cementerio. Incluso Bernardo O'Higgins, el director supremo, elaboró ese decreto para crear estos cementerios de disidentes debido a la presión de los europeos. Debido a esa presión se construyeron estos cementerios. Aquí con Gonzalo estamos saliendo del cementerio de los disidentes. Primero que nada comenzamos en Santiago, comenzamos en el cementerio de Recoleta, en el patio de los disidentes.
Después con Gonzalo fuimos al Cerro Santa Lucía. Exacto, donde pudimos ver un poco más de la historia. Y si tú no viste el primer capítulo y el segundo, te dejo aquí el link para que tú lo puedas ver. Y hoy día en el tercer capítulo con Gonzalo estamos en el cementerio de Disidente, que acabamos de salir. Varias cosas que decir. Sí, entre ellas una muy importante, ya en el año 1833, aprovechando que estamos saliendo del cementerio de los disidentes, podemos ver que en el año 1833 hay una separación entre la iglesia y el Estado, y con eso también una libertad para que estos tipos de cementerios ya no tuvieran la problemática de venir a enterrar a los fallecidos que no eran pertenecientes a la iglesia católica con toda libertad. Y eso también ocurrió no solamente aquí en el cementerio de los disidentes, sino que también en el cementerio general, ahí en el patio de los disidentes. Exacto, hay que hacer una comparación porque este cementerio se llama Cementerio de los Disidentes. En Santiago se llama Cementerio General y se llama Patio de los Disidentes porque se dio un espacio para que la gente pudiera dejar a sus familiares que no eran católicos, y sobre todo ese tema que fue delicado en ese tiempo. Así que claro, todos aquellos que eran cristianos protestantes y que eran masones, todos quienes no pertenecían a la religión católica, judíos, mormones, pentecostales, en pocas palabras, todos aquellos que no profesaban la fe católica. Con esta vista que tenemos de fondo, terminamos el tercer capítulo de Peregrinos. Hemos aprendido muchas cosas anteriormente, hemos conocido la historia, en pocas palabras, de la iglesia, y sobre todo esa lucha de dar a conocer el evangelio. Y les quiero contar una cosa: en el cuarto capítulo se viene algo muy bonito, es algo muy especial que yo sé que lo van a disfrutar. Así que quédense atentos a ver el cuarto capítulo que se viene muy pronto. Y con Gonzalo nos vamos a ir a almorzar para disfrutar. Aprovechar el día, pero los dejamos invitados para el próximo capítulo de Peregrinos. Así que Dios los bendiga.